Hola, bienvenidos solos de la Universidad de Lumière. Linceyundo, en nuestra materia de ecología, donde debemos hablar sobre las cualidades sostenibles del mundo. En nuestro proyecto nos toca Sydney. Sydney, capital de Nueva Gales del Sur y una de las ciudades más grandes de Australia. Es famosa por su casa de la ópera de Sydney junto al puerto, con un característico diseño con formas de velas. El enorme puerto Darling y el puerto circular Quay más pequeño son núcleos de la vida ribereña, con el arqueado puente de la bahía de Sydney y el reconocido Real Jardín Botánico que se encuentra cerca. La plataforma exterior de la Sydney Tower, el Skywalk, ofrece vistas en 360 grados de la ciudad y los suburbios donde los ciudadanos de una ciudad sostenible gozan de igualdad de derechos en materias fundamentales como el acceso a la salud y la educación, el disfrute de un hábitat saludable y que no atente contra la salud, y una convivencia digna sin abarrotamientos, miseria, ni violencia. El desplazamiento de los ciudadanos en la ciudad debe darse de la mejor manera posible, minimizando no obstante la quema de combustibles contaminantes y, eventualmente, el gasto de electricidad. Esto exige inversión en nuevos materiales y la búsqueda de modelos urbanos que permitan el uso de la bicicleta y que minimicen la necesidad de automóviles propios y que sean eficaces en sus mecanismos masivos. Esto no solo apunta a los combustibles, sino a la disposición de aguas servidas, a la tala indiscriminada, a la expansión urbana indetenible y el embaulamiento de ríos, etc. Las ciudades no pueden crecer para siempre sin preservar espacios verdes y mantener un cierto balance con los espacios rurales. Las plazas, los parques y los espacios de paseo e intercambio son vitales en la ciudad global, para evitar el agobio de los infiernos de hormigón. Simplemente dicho, las ciudades no pueden crecer para siempre, y puede que algunas hayan crecido más de lo conveniente. El modelo global de ciudad debería apuntar a lo compacto, es decir, a la densidad, de modo que las ciudades no requieran de tanta inversión en transporte. La ciudad del futuro deberá recuperar cierta identidad y mantener su centro vivo, históricamente preservado, para ofrecer a los ciudadanos una dinámica cultural propia, que forje una identidad y evite la anonimidad de las grandes urbes. Cualquier ciudad que se precise ser ecoamigable debe implementar medidas de reducción de los desechos, así como importantes medidas de saneamiento y reutilización de las aguas servidas. Una ciudad no debería ser un sistema contrario a la naturaleza del planeta, sino integrado a ella. Un académico australiano de la Universidad de Sydney ha diseñado un prototipo para crear una ciudad ecológica en Sydney, una de las principales ciudades de Australia. Rafael Pizarro es profesor de planeamiento urbano en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Sydney.
con un equipo de 20 estudiantes de arquitectura han pasado varios meses diseñando lo que ellos han llamado un plan ambicioso y revolucionario para transformar la Whitby de Cisne en la primera ciudad ecológica de Australia. Sin duda un gran proyecto en el que han pensado muy a lo grande, no en vano la zona tendrá unas 80 hectáreas, y está pensada para que puedan vivir entre 15.000 y 22.000 personas. La idea es crear una ciudad ecológica en Whitby, donde haya una amplia zona de energía solar, otra de producción de comida y energía, una que aproveche la fuerza del mar, y otra con una planta de reciclado de agua. Incluso habrá un sistema interno de transporte público con mini autos eléctricos, que se manejarán a sí mismos con un sistema de GPS, en el cual uno solo tiene que presionar en una pantalla a donde quiere ir. Todos los edificios estarán equipados para poder cultivar alimentos y instaurarán los llamados jardines o huertos verticales en las fachadas de los edificios, además de hacerlo también en las azoteas, para beneficiarse del mayor impacto del sol. También hay llevado a cabo numerosas iniciativas para reducir el consumo eléctrico, como sustituir todas las bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo, y ha puesto en marcha un sistema a nivel global para evitar el desperdicio de alimentos. Por otro lado, Cisne también juega un papel fundamental y activo en lo que se refiere a las iniciativas para mejorar todo lo relacionado con la biodiversidad y el medio ambiente. Así, en una de las últimas cumbres mundiales de parques, celebrada precisamente en Cisne en 2014, se aceptó la llamada Hoja de Ruta de Cisne. Esta hoja de ruta supone los puntos que los países se comprometen a seguir para lograr proteger, al menos, el 17% de la superficie terrestre y el 10% de los mares y océanos. Un interesante nuevo edificio de oficinas en la ciudad australiana de Cisne, que, entre otras destacadas estrategias, incorporó una planta de trigeneración que exporta electricidad a la nueva red de trigeneración del centro de dicha ciudad. Esta interesante estrategia que está implementando la ciudad de Cisne es un proyecto que nos ofrece una fascinante mirada al rol que las infraestructuras, en este caso de generación de energía, pueden tener en nuestras ciudades. Este proyecto no es una iniciativa aislada en la ciudad. Su punto de partida es el plan urbano conocido como Sustainable Cisne 2030, y en particular uno de sus planes de implementación, el City of Cisne Decentralized Energy Master Plan, Trigeneration. Sustainable Cisne 2030 incluye, entre otras propuestas, el concepto de Green Transformers, en base a la creación de una red de generación eléctrica con bajas huellas de carbono, y que a su vez entregue energía térmica de cero huellas de carbono, tanto para edificios nuevos como existentes.
para lograr dicho objetivo, la tecnología seleccionada fue la trigeneración de carácter distrital, utilizando gas natural como combustible.